Esta noche, el senador Alejandro Armenta habla sobre los beneficios de la iniciativa que reforma la ley del Banco de México. Además, las voces a favor y en contra de esta propuesta en materia de divisas en un ejercicio de parlamento abierto. ¿Y cuáles son las propuestas del senador Ricardo Monreal para legislar a distancia en este próximo periodo ordinario? Desde las cámaras comenzamos. La ley del Banco de México en materia de divisas extranjeras será analizada y discutida por un grupo interesados en llevar a cabo el Parlamento abierto. El Congreso de la Unión determinó convocar a Parlamento abierto para analizar las reformas a la ley del Banco de México. En sesión virtual se reunieron los integrantes de las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Hemos estado haciendo un análisis importante de la minuta que nos llega del Senado y ese análisis nos lleva a tener que hacer uso de la herramienta del Parlamento abierto. En este Parlamento abierto estaremos buscando las voces de los involucrados y de los expertos. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Alejandro Armenta, expresó: el Senado de la República es completamente respetuoso del trabajo que la colegisladora realiza en el ámbito de sus funciones y que acompañamos con mucho gusto este esfuerzo que encabeza la presidencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que el senador Ricardo Monreal y el diputado Ignacio Mier Velasco, en el ámbito de sus funciones y facultades, establecieron la posibilidad de la realización de esta mesa conjunta de trabajo. El ejercicio democrático de Parlamento abierto se llevará a cabo el lunes 1 y martes 2 de febrero y convoca a la pluralidad. A especialistas, académicos, funcionarios públicos, organismos internacionales, calificadoras, instituciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, consejos, legisladores de ambas cámaras del Honorable Congreso de la Unión y demás público en general interesados en participar en el Parlamento abierto. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y vamos a la entrevista que nos tiene preparada nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. La agenda del Senado de la República lleva una importante carga de iniciativas y leyes que son sensibles como estratégicas para el desarrollo del país. Legislar en tiempos del COVID no es nada fácil y los acuerdos políticos conllevan una logística diferente. De ello vamos a platicar con la senadora por Morena en Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, miembro de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Uno de los temas prioritarios que estaremos tocando pues es el tema de empezar a sesionar a distancia, ya por las condiciones que nos encontramos. Tú sabes que muchos compañeros senadores son de la edad de alto riesgo y pues por las condiciones que está la Ciudad de México, muchos venimos de distintas partes de la República. Entonces ya es un tema que finalmente se definirá en la Junta de Coordinación Política en los próximos días. Ya hay una iniciativa que han presentado diversos senadores y senadoras de diversos grupos parlamentarios. Hay la voluntad política de todos los grupos parlamentarios y creo que el espíritu que tiene el coordinador Ricardo Monreal es sacar una iniciativa y por lo consiguiente un dictamen consensado con todos los grupos parlamentarios y pues bueno, ese será prácticamente uno de los primeros temas que estaremos abordando el próximo 1 de febrero, que se instalará el inicio del periodo ordinario de sesiones. El tema de las reformas secundarias a la ley de educación que estuvimos planteando ayer, se hizo una propuesta muy generalizada. Tenemos también la regulación de las outsourcing o pagadoras, que es un tema que ha quedado pendiente, pero que estaremos sacando en este periodo.
También te decía yo la reforma de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que se plantea hacer foros, que haya un gran consenso y que sean escuchados todas las voces, ¿no? Que tengan que ver con esta reforma. Y también respecto al tema de la reforma que se hizo del Banco de México, pues que ha causado muchísima controversia, pues también hay la apertura, ¿no?, de poder hacer las modificaciones. Si bien es cierto, en el Senado de la República ya se aprobó, pero ahorita está en la Cámara de Diputados, pero pudiera hacerse modificaciones, ¿no? Entonces, esos son los temas que estaremos ahorita abocando, como muchos temas más, pero así haciéndote un resumen de lo que estaremos trabajando en este próximo periodo. La bancada de Morena buscará impulsar temas prioritarios del gobierno federal que han quedado pendientes. Destacan la reforma a la ley del Banco de México, la creación de la ley de economía circular y la de remuneraciones de servidores públicos, así como la de outsourcing o tercerización laboral. Estos serán los ejes del debate legislativo del siguiente periodo ordinario de sesiones, que dará inicio el próximo 1 de febrero. Como grupo parlamentario mayoritario, los temas de Morena acapararán la mayor parte de la agenda legislativa. Y ahora vamos con nuestro especialista en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Hola Adriana, qué gusto de saludarte. Hoy vamos a platicar de la reunión que tuvo lugar el martes pasado del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores. De ahí salieron dos noticias interesantes o dos comentarios interesantes. El primero del senador Ricardo Monreal, que encabezó esta reunión, y referente a su iniciativa de reforma a la ley del Banco de México. Él comenta que está por realizarse no solamente un parlamento abierto con todos los grupos interesados para conocer su punto de vista, sino que además se han entablado negociaciones con el Banco de México, con la Secretaría de Hacienda y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la colegisladora y ellos también, para mejorar la iniciativa. El senador dice que no tiene ninguna intención de afectar la autonomía, ni nunca la tuvo con esta iniciativa del Instituto Central, pero que sí se tiene que resolver de fondo, definitiva y evidentemente con la cooperación de todas las autoridades y en ley, este problema que se ha generado de la exportación de dólares a los Estados Unidos y el remanente que queda, la dificultad que tienen la mayoría de los pequeños turisteros, comerciantes, centros cambiarios, ¿por qué no?, que reciben remesas de familiares de migrantes y que no pueden cambiarlos porque hay límites y montos relacionados con las reglas de lavado de dinero. Hoy tendrá que haber un modelo claro para resolver ese problema. Dicho esto, vamos al segundo punto. También en la reunión parlamentaria se tocó la resolución que emitió la COFESE el lunes pasado, con la que multó a 8 bancos y 11 agentes de estos bancos que negocian con valores gubernamentales. Se les conoce como traders o brokers y se les multó con $35 millones por haber puesto de acuerdo a través de diferentes chats para retirar o poner una postura entre varios y de esa manera pues manipulaban, digamos, la tasa de interés. El senador Armenta pone el dedo sobre la llaga porque dice, oigan, nosotros pedimos a la comisión, a la presidenta de la comisión que nos entregue el expediente porque no es posible que se les multe por este tipo de prácticas que en Estados Unidos a uno de los bancos que están involucrados le cobraron $18 millones y a otro $8 millones y en México a todos juntos y a los 11 brokers $35 millones que en dólares pues es $1,5 millones. Sinceramente tiene razón, él está poniendo el dedo sobre la llaga y es un tema que muy probablemente deberá resolverse en ley porque hasta hoy la COFESE no ha podido aplicar en muchas ocasiones el incremento de las multas que se determinó en la ley del 2014 porque las prácticas ocurrieron antes de la entrada en vigor de esta ley. Este es el caso de los bancos. Las prácticas ocurrieron entre 2010 y 2013, pero esto, la verdad, va en contra de lo que el legislador quiso hacer con la reforma y
va en contra de la justicia en materia de competencia, porque a quien nos importa es a nosotros. Que sea una multa tal que le tengan mucho cuidado a pasarse el amarillo y mucho menos violarse el rojo. ¿No creen ustedes? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para legislar a distancia. ¿Qué tal, Claudibet? Buenas noches. Adriana, un gusto estar contigo. Buenas noches. Los parlamentos a nivel mundial están legislando de manera diferente. La pandemia sanitaria por COVID-19 llevó a los congresos a lo largo y ancho del planeta a buscar alternativas tecnológicas para llevar a cabo sus labores. Estamos por cumplir ya un año de ese mes de marzo del 2020, cuando el Congreso de la Unión de nuestro país empezó a tomar medidas para reducir el riesgo por contagio de coronavirus. Se empezó por reducir el horario de las sesiones, se redujo la presencia de asesores, se solicitó a las presidencias de las comisiones trabajar a distancia y también se buscó que las reuniones presenciales fueran exclusivamente para la votación de dictámenes. Fueron canceladas también las huellas digitales para poder acceder a los recintos parlamentarios. Se suspendieron actos masivos, foros presenciales e incluso la participación a reuniones interparlamentarias en otros continentes. A prácticamente un año de esta necesaria migración hacia un Congreso digital, los legisladores en México y el mundo están estudiando, proponiendo y aprobando cambios a sus reglamentos para fortalecerlos con herramientas tecnológicas. En este marco, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, presentó una propuesta que plantea reformar el reglamento de la Cámara Alta para sesionar y votar a distancia con certeza jurídica. Se pretende que a partir del 2 de febrero el Senado pueda ratificar nombramientos, citar a comparecer a funcionarios públicos y aprobar reformas legislativas en comisiones y en el Pleno. La propuesta cuenta con amplio consenso, ya que deriva de diversas iniciativas provenientes de senadores de Morena y de otras bancadas de oposición. Importante destacar que las reformas a la Constitución Federal no podrán aprobarse en esta modalidad de trabajo a distancia. También tomemos en cuenta que al tratarse de una reforma al reglamento del Senado, no requiere aprobación de la Cámara de Diputados ni del Ejecutivo Federal. Pero eso sí, es indispensable que este cambio vaya acompañado de prácticas que resultan obligatorias para garantizar un derecho que la sociedad mexicana ya tiene ganado: la transparencia. Será más importante que nunca que las audiencias como usted y como yo podamos tener acceso irrestricto en el marco jurídico a las sesiones virtuales. Deberá garantizarse apertura a todo aquel que esté interesado en participar en la democracia representativa, y esto implica congresos realmente digitales, con información clara y oportuna. Se debe subir a la plataforma electrónica datos de asistencia, órdenes del día, iniciativas, puntos de acuerdo, el sentido de las votaciones, por supuesto, dictámenes y demás productos legislativos. Para decirlo claramente, es necesario que las sesiones a distancia sean en favor de una mayor transparencia y acceso a las audiencias. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya, porque en nuestro regreso estará con nosotros el senador Armenta de Morena, quien nos va a explicar sobre los beneficios económicos y sociales que tendrá la reforma a la ley del Banco de México en materia de divisas extranjeras. Por eso es que nuestra postura es contundente. No se violenta la autonomía del Banco de México. Es una iniciativa a favor de los migrantes, es una iniciativa a favor de los micro, pequeños y medianos empresarios turísticos, es una iniciativa a favor de los sectores productivos de la frontera norte y la frontera sur, y es una iniciativa para combatir el lavado de dinero. Por Puebla, senador, que en distintos foros él representa, es Alejandro Armenta, de Izúcar de Matamoros. Con los bancos comenta, y no lo hace mal, que la decisión económica tenga sentido social. La Comisión de Hacienda preside en el Senado. Tiene mucho que platicar esta noche nuestro invitado. Gracias por continuar con nosotros, y esta noche nos acompaña aquí en el estudio nuestro invitado consentido, el senador Alejandro Armenta, quien es el presidente de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo está, senador?
Gracias, Adriana. Buenas noches a tu audiencia. Gracias por esta Eres oportunidad. nuestro senador consentido porque siempre estás invitado a este programa. Bueno, creo que tenemos que informar y te agradezco por la Además, oportunidad. vienes a darnos buenas noticias. Tú has sido un fiel defensor de esta, que ahora es una minuta a la reforma del Banco de México en materia de divisas extranjeras, ya que favorece a la mayoría de los migrantes que mandan sus remesas hacia México y que normalmente tienen que intercambiarlas en los mercados negros por precios. Si hoy por hoy el dólar está a 20, pues les pueden dar hasta 15 pesos por su dólar, cosa que es injusta. Y esta reforma haría cambios abruptos, ya que pudieran ir a cambiar estos dólares a los bancos y darles el precio justo por sus dólares. Platícanos cómo va la negociación de esta minuta, cuáles son las negociaciones que has logrado y qué beneficios, además de los que yo ya mencioné, traería a esta reforma, a la reforma del Banco de México. Qué bueno que apuntas eso, Adriana, porque esta minuta ya fue aprobada en el Senado. El Senado ya pasó esa parte, ese proceso legislativo, y se encuentra en manos de la Cámara de Diputados. Nosotros, y así lo ha expresado el senador Ricardo Monreal, somos muy respetuosos del trabajo de la colegisladora, los estamos acompañando. Hemos ya iniciado una vinculación con la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Patricia Terrazas, y seguramente en estos días estará emitiéndose una convocatoria para establecer el mecanismo de parlamento abierto. Ellos convocarán a un parlamento abierto y en el parlamento abierto vamos a escuchar a los migrantes, vamos a escuchar a los micro, pequeños, medianos empresarios del sector turístico y vamos a escuchar a también empresarios de la frontera norte y la frontera sur. Porque esta iniciativa, además de ser una respuesta contundente a lo que representa los ingresos migrantes, las remesas en nuestro país. Y las divisas también de turismo. Turismo, pero este año hubo un crecimiento de más de 11% en remesas. Casi llegamos a 1 billón de pesos, 1 billón de pesos en ingresos de dólares por las remesas. Y obviamente entre noviembre, diciembre y enero, mayo y junio, cerca de 5 millones de mexicanos, migrantes, trabajadores, regresan al país. Y hay que recordar que al regresar al país, las leyes mexicanas permiten ingresar hasta con 9,500, 9,900 dólares. ¿Qué pasa con un migrante? Cuando llega con 2,000, 3,000 dólares, los bancos te dicen, solamente te puedo cambiar 300 dólares al día, pero además tienes que abrir una cuenta de banco. Un trabajador migrante que regresa no va a tener 15 días, no se va a quedar en su país 15 días porque regresa, paga la operación de su mamá, paga la escuela de su hijo, paga la atención del COVID que estamos viviendo en una situación de emergencia y se regresan a trabajar. Eso lamentablemente no lo entiende el gobernador del Banco de México. Yo ya se lo expliqué como miembro de una comunidad migrante a la que pertenezco en Izúcar de Matamoros, Puebla, como el 5º estado con mayor expulsión de poblanos, de mexicanos. 2.5 millones de poblanos están en Nueva York, New Jersey, Pasay. Así es que esta iniciativa que presentó el senador Monreal, que también fue gobernador del estado de Zacatecas, donde Zacatecas, Puebla, Michoacán... Es uno de los principales estados que se favorecen de estas remesas. Senador, han habido voces en contra, voces a favor. Principalmente, el Banco de México menciona que solamente representan el 1% de los movimientos en materia de dólares del país y que además afectaría la autonomía del Banco de México y que además, podría promover que sean recursos ilícitos. Esto es incorrecto, ya que no es el 1%. Aquí estamos hablando de 750,000 familias. Entonces, eso quiere decir que el Congreso no debe legislar a favor de 750,000 familias, se les hace poco, 750,000 familias. Además, tampoco afecta a la autonomía del Banco de México porque es una de sus funciones y tampoco, de las voces en contra que se han hablado, representa un riesgo para que sea dinero de recursos de procedencia ilícita, ya que esta iniciativa, esta minuta, cuenta con candados. Tienes razón y además hay que recordar que hace 4 semanas, a pregunta expresa que le realizaron al presidente de la República, presidente Andrés Manuel, sobre lo pronunciado por el gobernador del Banco de México, el presidente señaló que era un exceso
hablar de violentar la autonomía del Banco de México. La ley que regula el Banco de México es una ley secundaria. No puede haber supremacía de un ente autónomo a la supremacía constitucional. Sí, es regida por una ley secundaria. Es una ley secundaria. Entonces, la Constitución es la ley suprema y sobre esa ley suprema las facultades que tenemos los legisladores es de adecuar todos los procedimientos. Pero además, primero, no se violenta la autonomía del Banco de México. Segundo, quienes están padeciendo la insensibilidad de los organismos financieros y del Banco de México son millones de migrantes trabajadores que viven la desgracia de dejar a su familia por ir a Estados Unidos y la desgracia de regresar a su país y que los dólares con los que trabajaron durante un año regresan y esos dólares no tienen el valor correcto. Comentó el propio presidente Andrés Manuel lo que le pasó a él. 500 millones de pesos en dólares que fueron confiscados por la Fiscalía General de la República por la conducta insensible del gobierno del Banco de México, de las autoridades del Banco de México, no pudieron ser repatriados y no se pudieron ocupar para el COVID. El propio ¿Y qué hacen con esos dólares? ¿Están almacenados? Están almacenados. Bóvedas. Cuando ahorita lo que más necesita el país es ese flujo financiero. Pero fíjate la excusa tan insensible y sin argumento. Le comentaron al gobierno de la República que esos dólares incautados tendrían que triangularlos a Canadá y que en Canadá tendrían que separar los dólares con olor a muerto de los dólares que no tuvieran olor a muerto. Esa es una explicación, es una excusa que no refleja más que la ignorancia y la insensibilidad de un ente financiero que no está al servicio de los mexicanos. Por eso es que nuestra postura es contundente. No se violenta la autonomía del Banco de México. Es una iniciativa a favor de los migrantes, es una iniciativa a favor de los micro, pequeños y medianos empresarios turísticos, es una iniciativa a favor de los sectores productivos de la frontera norte y la frontera sur, y es una iniciativa para combatir el lavado de dinero. Y también voy a agregar un tema, Alejandro, que es importante. Es una iniciativa a favor del pueblo mexicano, ya que también los decomisos que se dan hoy a través del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, que siempre ha existido, solo con diferentes nombres, todo el dinero que se les decomisa, que se pudiera estar utilizando para combatir el COVID o para programas sociales, pues está resguardado, está detenido en bóvedas y no se puede usar esos flujos. Es inadmisible. Entonces tiene varias vertientes, no solamente son los migrantes, son las divisas por turismo y también el dinero decomisado del crimen organizado, que es mucho. Es inaceptable que el Banco de México le haya dicho al gobierno de la República que 500 millones de pesos de dólares incautados no se pudieron utilizar para la pandemia. Es más importante para el Banco de México atender sus compromisos financieros con los organismos internacionales que la salud de los mexicanos. Eso es inaceptable. Que aún así lo seguirían atendiendo, porque al regularse ya queda inscrito en la ley y ya es legal utilizar estos flujos. Y también, bueno, tú eres un activo poblano, has sido diputado, eres senador y sabes lo que padecen los migrantes cuando les dan 15 pesos por $1 que vale 20. Es una tragedia. Imagínate una persona que llega con $2,000 para pagar la operación de su madre y que por COVID o una atención médica y que debería estar recibiendo 40,000 pesos. 40,000 pesos y que resulta que solo recibe 30,000 pesos. Es verdaderamente insensible y creo que, como bien lo dijo el presidente Andrés Manuel, es la hora de que las instituciones financieras trabajen por los mexicanos y no por las recetas de los organismos internacionales financieros que han monopolizado el poder económico en nuestro país. Armenta, tú que has estado muy activo, ¿cómo ves? Se va a empezar a discutir la primera semana de febrero, que es cuando inicia este último periodo de sesiones, que es de esta legislatura de diputados. Tú ya hablaste con la presidenta de la Comisión de Hacienda de Diputados, ya lo socializaron con todos los grupos parlamentarios. ¿Quiénes iban a jalar y quiénes no? Bueno, seguramente este trabajo que hará la colegisladora será un trabajo muy técnico.
el Parlamento abierto es una oportunidad para que migrantes, ya escuchamos al Banco de México, ya escuchamos a las autoridades financieras, ahora tenemos que escuchar a los migrantes, ahora tenemos que escuchar a los empresarios micro, pequeños, medianos de los sectores turísticos. Les ponía un ejemplo muy concreto, San Cristóbal de las Casas. Quiero pensar, le decía al secretario, al propio presidente, al propio gobernador del Banco de México, ¿cómo cree que las 300 artesanas indígenas en San Cristóbal de las Casas, que se instalan todas las noches en la Plaza de La Paz, que está donde se firmaron los acuerdos de San Andrés entre el EZLN y el gobierno, llegan a vender sus artesanías a turistas de todo el mundo y que llegan con dólares? Ya me imagino que las artesanas sacan su dispositivo móvil, ¿verdad?, para que el turista, en lugar de llevar dólares en efectivo, saca su tarjeta de crédito, de débito, y hace una transacción. ¿Cuándo han visto eso? No, ellas reciben el 100% o 95% en efectivo y es en dólares. Y entonces lo van a cambiar. Es una merma en los productos de artesanía que están vendiendo. Y así en todo el país, en todas las zonas turísticas. Alejandro, pues aquí en Desde las Cámaras le vamos a dar seguimiento a esta discusión y aprobación en la Cámara de Diputados de esta importantísima reforma en materia de divisas extranjeras. Como representante de un Estado migrante, Adriana, es inaceptable, es grosero la postura, es ofensiva la postura. Injusto. Es injusta la postura del Banco de México al querer vincular los recursos de los trabajadores migrantes con los recursos de procedencia ilícita. Ellos saben dónde está la ruta del dinero ilícito y creo que es incorrecto. Lo mismo que hicieron con la COFESE. Al decir que esto es un problema marginal y que no representa mucho. Minimizan el hecho porque simple y sencillamente no conocen la representación migrante en nuestro país. Así es, Alejandro, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Aquí le vamos a dar seguimiento a la ley. Gracias. Buenas noches, Adriana. Se nos acabó el tiempo, pero no se pierdan, próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.